Arranca el 2026 y con él nuevas oportunidades. En el mundo del seguro, cada decisión protege y cada estrategia genera confianza, pero detrás de todo hay algo esencial: personas que lideran con propósito. Las mujeres están transformando el sector con talento, con visión y la certeza de que la diversidad no solo es justicia, es innovación y futuro. Este año os invitamos a reflexionar. ¿Qué significa liderar con empatía? ¿Cómo impulsar el cambio sin perder la esencia? ¿Por qué no confiar más en vosotras mismas? Cada mujer que lidera abre camino para muchas más. Y ese camino puede empezar hoy, aquí. Si queréis conocer los proyectos que marcarán la diferencia y escuchar a quienes están escribiendo esta nueva historia, quedaros que comenzamos. Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que impulsamos la voz del liderazgo femenino, porque el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Hola a todos y todas, a mí ya me conocéis, pues llevamos muchas temporadas ya en el podcast, en Antena, pero para los seguidores y oyentes que se estrenan en esta quinta temporada del podcast y que no me conocen, me presento. Soy Cristina González, abogada y directiva en la compañía de seguros ARAC. Tenemos novedades, audiencia, vienen muchísimos cambios, sí, vienen muchos cambios y os presento a la nueva compañera, copresentadora del podcast, mejor dicho, que se presente ella. Hola, compi. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues, ¿qué tal? Bien, yo soy Patricia Ojeda, soy responsable de contenidos de RTWI y, bueno, parte del equipo editorial en Inese. Y a partir de ahora, pues voy a presentar el podcast con mi querida Cris. Uy, Patri, prepárate. La verdad es que esto de pasar de pronto aquí a tener el micro delante, la cámara, da un poco de hormigueo, pero bueno, también emoción, así que... Bueno, que sepas que ese hormigueo no parará nunca, ¿eh? No me digas eso. Y ten paciencia conmigo, ¿eh? No sé, yo creo que tú vas a tener que tener más paciencia conmigo. Bueno, no sé yo. Pero bueno, os estaréis preguntando, ¿y qué ha pasado con Pablo Cabrera? Pues no sé, casi que mejor nos lo cuente él, ¿no? Pues sí. Venga, vamos allí, aquí estoy. Nada, hoy me despido de Mujeres Seguras. Este de 2026 ha empezado para mí con muchos cambios. Después de 23 años en Barcelona y 15 trabajando en la misma compañía, he empezado un nuevo reto profesional en Legalitas, aquí en Madrid. Es el triple salto carpiano en una piscina y la verdad que estoy con los tiempos un poco tensos. Para mí, al ser Mujeres Seguras, ha sido un placer. Empezó el proyecto hace casi 4 años en el salón de casa. Hemos pasado por 53 episodios, 150 entrevistadas. Dejo el episodio en muy buenas manos. Y nada, muchísima suerte, chicas. Te echaremos de menos. Gracias. Pablo. Síguenos. Y cada vez que vengáis a Madrid ahora, aquí, a tomar algo conmigo. Hombre, sí, nos tienes que seguir, Pablo. No te vas a librar de nosotras, Claramente. Va a ser difícil, Muchísimas gracias. Que lo sepas. Bueno, no tanto. Sí. Muchísima suerte en tu nueva andadura. Muchas gracias. Bueno, pero sigue siendo RTWI, ¿eh? Y tanto, y un buen evento. Patricia, un buen evento. Muchísimas gracias. Bueno, Patri, hoy es un capítulo especial en el que queremos entender cómo se transforma una industria desde 2 ángulos distintos, completamente distintos, pero que se encuentran profundamente conectados. Por un lado, la fuerza del dato y la visión estratégica del negocio. Y por el otro lado, la tecnología que acelera decisiones y la experiencia humana que les da el sentido. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Cris. Tenemos hoy a 2 mujeres que representan a la perfección ese puente entre innovación, propósito y liderazgo femeninos. Ellas son Ana Izquierdo Feliz, directora global de datos de Solera Holding, y María Jesús de Arteaga Larrau, directora de líneas personales y de pricing y directora de siniestro de AXA International Market. Bienvenidas las 2 y gracias por estar hoy aquí con nosotras en el primer programa del año. Y bueno, vamos a empezar la entrevista hablando de la transformación del sector, de los datos y del negocio. Y esta pregunta pues va para Ana. Ana, diriges toda la infraestructura global de datos en Solera, en un momento que la inteligencia artificial, la IA, redefine cómo aseguradoras y compañías de automoción toman decisiones. ¿Cómo estáis utilizando precisamente los datos y la IA para impulsar decisiones pues mucho más sostenibles, más eficientes y más responsables en el sector?
Pues bueno, primero de todo quería dar las gracias por la oportunidad y sobre todo compartir este espacio con María Jesús, una mujer a la que admiro muchísimo. Y efectivamente, al final, bueno, tengo el privilegio de estar en Solera y desde Solera a mí me gusta decir que somos como la columna vertebral del sector de la automoción, porque estamos muy en el centro y trabajamos pues con más de 20.000 aseguradoras a nivel mundial, más de 300.000 talleres, más de 200 fabricantes, y al final nos da una perspectiva muy buena y podemos ver las necesidades que hay en diferentes ángulos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final nuestra idea en Solera y lo que estamos trabajando mucho es la inteligencia artificial ha estado ahí desde siempre y no es el uso o el hecho de usarla por usarla. Hay que usarla con un propósito. Uh-huh. Entonces, gracias a la cantidad de datos que tenemos, elaboramos nuestras soluciones de inteligencia artificial para optimizar procesos, para añadir objetividad en las soluciones. Por ejemplo, tenemos una solución que, gracias a técnicas de computer vision, desde una foto es capaz de detectar daños y ahí eliminas la parte subjetiva, es decir, nosotros proponemos una base, una baseline objetiva desde la cual tomar decisiones de negocio. Uh-huh. Y luego también utilizamos soluciones de Machine Learning para enriquecer algoritmos en la parte de sostenibilidad. Uh-huh. Calculamos CO2 a nivel de claim o siniestro, como le llamamos, y somos capaces de establecer una línea para diferentes agentes dentro del mercado que puedan empezar a tomar decisiones en base a unos objetivos finales. Entonces, uh-huh, siempre vamos con un propósito, con unas líneas muy concretas y con el uso de los datos para elaborar esos modelos de inteligencia artificial. Uh-huh. Wow, muy interesante, María Jesús. Desde el otro ángulo del negocio, ¿no?, donde tú estás, lideras áreas donde las decisiones técnicas impactan directamente en clientes y en la rentabilidad. ¿Cómo integran todos estos departamentos, ¿no?, para anticipar tendencias, ajustar las tarifas y al mismo tiempo mantener, ¿no?, la experiencia del cliente cercana, ¿no?, y humana? Muchas gracias por esta pregunta y gracias por invitarme también a este podcast, que es un lujo, ¿no? Pues mira, la verdad es que mi posición ahora mismo es una posición que tiene pues el privilegio de poder ver todo el journey del cliente desde el principio hasta el final. Entonces, piensa que yo llevo toda la parte que tiene que ver con producto y pricing, ¿no? Entonces, yo empiezo con identificar cuáles son las necesidades de los clientes, crear los productos, toda la parte de pricing, ponerle el precio. Ya el cliente te compra la póliza. Bueno, pues todo lo que es el proceso de todos los siniestros, todo lo que puede venir después, la renovación, la fidelización, etcétera. Para todo esto, por supuesto, lo más importante es la información. Y la información es clave, como tú dices, para integrar todo esto que viene de tantos ángulos, ¿no? Entonces, la información viene de los datos. Entonces, lo que hacemos es que combinamos la información que viene del mercado, la información que tenemos nosotros de nuestra experiencia, y con todo eso ajustamos las tarifas. Intentamos ajustar las tarifas en base a las tendencias que estamos viendo en toda esa información. Entonces, ajustas las tarifas de manera que sean, por un lado, justas, o sea, las que te van a permitir el rigor técnico para que la entidad siga siendo estable, y por otro lado que sean justas con los clientes, que sean el precio que él puede pagar o que él quiere pagar y que además no estés haciendo ningún abuso, ¿no? Entonces, para nosotros todo lo que es la integración tiene que ver con toda la información que captamos, los datos que recibimos y todo este proceso que nos ayuda a mantener la rentabilidad y la estabilidad de la compañía. Qué importante es esa transparencia, María Jesús. Bueno, pues ahora queremos entrar en un tema que nos parece súper interesante y que precisamente por vuestra experiencia queremos que compartáis esa perspectiva que tenéis y esa visión. Nos referimos precisamente a liderar con propósito, que ya más o menos lo has introducido tú misma. María Jesús, vamos a seguir contigo. Has construido una carrera en un sector súper competitivo donde cada decisión afecta a situaciones personales muy reales y a menudo tenemos que decir delicadas. ¿Qué significa para ti liderar con propósito cuando trabajas en un ámbito tan técnico y tan complejo? ¿Y cómo incorporas esa empatía en procesos como el pricing o la gestión de siniestros?
Bueno, liderar con propósito en sí, al final es guiar al equipo hacia unos objetivos claros para que la toma de decisiones que tengamos desde el punto de vista técnico nos ayuden a obtener los objetivos que tiene la compañía. Entonces, toda esta parte de hacerlo desde el propósito, pues tiene un poco que ver con la parte más personal. Ahí el tinte personal es la parte empática, como bien dices. O sea, cómo empatizamos desde el pricing, cómo empatizamos desde la parte de siniestros, gestión de siniestros. Pues mira, desde la parte del pricing está clarísimo que el cliente espera que tú no le vayas a tomar el pelo, no le vayas a pedir que pague una prima que esté fuera de lo que, de lo que él espera, ¿no? Y entonces, pues ahí hay un punto muy importante que es entender bien las necesidades de los clientes, ponerle precio y no venderle una cosa que no necesita. Claro. Así que por eso es por lo que la parte de la empatía vendría por, bueno, a mí no me gustaría que me lo hicieran, yo tampoco se lo voy a hacer a un cliente. Y en la parte de los siniestros, pues es como, se ve como más claro, ¿no? Porque en la parte de los siniestros, pues tú vas a estar en el momento de la verdad, en el momento en el que el siniestro... Y el siniestro puede ser de muchos tipos. Puede ser desde que, bueno, pues he raspado el coche en el garaje hasta que estoy en medio de la M30 con mis niños en el coche y he tenido un golpe. Entonces, tienes que ser empático desde el momento en el que primero le tratas con respeto, estás en el momento clave con lo que tienes que entenderle, escucharle y darle soluciones en base a lo que tú crees que puedes darle soluciones, y luego todo lo que viene con el servicio, todo lo que... pues desde el punto de vista del diseño de lo que él te ha comprado, que es ese siniestro, o sea, ese servicio, tienes que intentar empatizar al máximo con la situación que él va a vivir. Bueno, yo no solamente estoy en la parte de motor, aunque os ponga solamente estos ejemplos de motor, también estoy, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay unas inundaciones. Cuando estás en ese momento tienes que saber cómo tienes que reaccionar. Y lo que espera el cliente de ti y lo que le va a fidelizar y va a incrementar su lealtad es cómo le trates en esos momentos. El ponerse en el lugar de la otra persona, esa empatía. Y hay una parte de la parte de siniestros que nadie ve, porque es una parte como que tenemos muy interna las compañías aseguradoras. Y, por ejemplo, es cuando yo digo una tarifa justa, un precio justo, yo no estoy diciendo solo que hagamos los actuarios la tarea de hacer el precio, sino también a la hora de gestionar el siniestro ser justos. Porque, por ejemplo, una de nuestras responsabilidades es luchar contra el fraude, otra de las responsabilidades es intentar reclamar todo lo que podamos en cuanto a la parte de recobros o la parte, para que toda esa parte que son más siniestros, más severidad, no incremente el precio del cliente en la póliza. Entonces, trabajar desde la empatía también a veces es un trabajo interno de seguir con esa lucha para que no paguen justos por pecadores o paguen más de lo que deben pagar los clientes. Totalmente, esa palabra, ¿no? Justicia, al final, tan importante y muy relacionada con empatía. Y hablando un poco al hilo de que mencionamos Jesús sobre la empatía en la gestión del siniestro, Ana, ¿cómo crees que equilibra la dimensión personal con la técnica, ¿no? En el ámbito tecnológico que tú trabajas, y además, ¿no?, el papel que puede jugar ese liderar con propósito en equipos internacionales que se dedican a la inteligencia artificial, ¿no?, y que parece desarrollo de soluciones tecnológicas, y parece que el propósito a veces nos coge un poco de mano? Cuéntanos. Pues sí, efectivamente. Al final no nos podemos olvidar que estamos en un sector de automoción, sector de seguros, que impactamos directamente en la vida de personas. Entonces, para mí va un poco en línea de que comentaba María Jesús. Primero, el equipo. El equipo es clave y marcar una dirección hacia dónde queremos ir. Entonces, muchas veces en la parte técnica se olvida esa parte más empática porque vamos siempre a los datos, a inteligencia artificial. Pero para mí una de las reglas básicas que siempre digo a mi equipo es: necesitamos entender el propósito. ¿Para qué estamos haciendo esta solución? ¿Por qué estamos construyendo esto? ¿Es la inteligencia artificial lo mejor aquí? Entonces, siempre la norma es entender cuáles son las necesidades reales y cómo va a impactar nuestra solución en aquellas decisiones de negocio, decisiones de estratégicas de las compañías, cómo va a impactar. Por ejemplo,
sabemos ahora mismo que hay falta de piezas, ¿vale? ¿Cómo podemos desde Solera aportar nuestro granito de arena pues, para fomentar un poquito más el recambio eco, por ejemplo? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer este cross-referencing entre piezas? Todo esto es muy importante para poder dar soluciones que nos lleven a un entorno y a un sector que evoluciona, básicamente. Y luego también comentar la parte internacional, que María Jesús seguramente también la sufre. Es un reto muy grande porque entran ya no solo la parte técnica, porque al final pues diferentes conocimientos, diferentes niveles, sino también la parte cultural. Es decir, tienes que entender muy bien, y por eso también la parte empática es importante, porque tienes que entender las culturas, los backgrounds, dónde está cada persona del equipo o cada cliente para poder diseñar la mejor solución. Uh-huh. Y bueno, algo que no puede faltar nunca en nuestro programa es hablar precisamente del impulso del liderazgo femenino. Aquí somos todas mujeres. En Solera, Ana, habéis desarrollado iniciativas como WINS, Women in Solera, orientadas a impulsar precisamente el liderazgo femenino en áreas STEM. Este año, además, como novedad, lanzáis este programa en España y comenzáis con el premio Solera Wins dentro de los premios EWI, que se darán a conocer precisamente en la jornada Experience de la Semana del Seguro. Ana, desvélanos, háblanos de esta bonita acción. ¿Cómo surge este programa a nivel internacional y qué objetivos y qué acciones concretas lleváis a cabo? Me gusta mucho la pregunta, la verdad. Básicamente el programa empieza para aumentar la diversidad y dar oportunidad a la mujer, al liderazgo femenino, en un área pues un poco más tradicional a lo largo de los años. Entonces, para mí hay dos pilares claves en WINS. Uno es la parte más de herramientas de liderazgo, proporcionar herramientas de liderazgo. Tenemos sesiones regulares, de hecho esta tarde tenemos una interna, pues eso, para dar más herramientas a las mujeres para que se sientan competentes y tomar pues esa decisión de dar un paso adelante y decir, yo estoy aquí, yo puedo con esto. Y esto va muy enfocado, pues hace un tiempo leí un artículo en el que explicaba que cuando una mujer se enfrenta a una decisión de tomar un puesto o no, tiene que sentirse, o en general, tiene que sentirse capacitada en un 80-85% de las tareas que va a realizar, mientras que un hombre quizá necesita mucho menos. Entonces, dando estas herramientas... Es típico, el síndrome del impostor. Sí. Efectivamente, entonces al final, dando estas herramientas, podemos salvar este gap. ¿Vale? Y la segunda parte, el segundo pilar muy importante es la parte de construir una red. Lanzamos el programa WINS en Asia el año pasado, en Hong Kong, en Surtec, y a mí me llamó mucho la atención que una alta directiva comentara que se sentía sola, que a la hora de tomar decisiones, había momentos en su vida que se sentía sola y no se sentía comprendida. Entonces el hecho de crear una red de soporte, de ayuda, para mí es muy importante. Y bueno, pues también lo lanzamos este año en LATAM, en Brasil, el año pasado en Europa, en Londres, y pues tener la oportunidad de lanzarlo aquí en España, bueno, para mí es muy bonito. Yo personalmente me he beneficiado muchísimo porque me ha hecho crecer, no os imagináis cuánto. La Ana de hace un año y medio a la Ana de hoy es muy diferente y creo que dar esa oportunidad es muy buena y poder empezar con los premios, dando el premio Solera Wins en los premios EWI, para mí es una oportunidad enorme de reconocer el trabajo que se está haciendo y un impulso para decir, oye, es verdad que hay cosas que mejorar, es verdad que hay mucho camino por delante, pero se están poniendo los pasos y la meta está cada vez más cerca. Sí, a nosotros también nos encanta, la verdad, que os hayáis unido a Red EWI y poder dar los premios juntos. Va a ser Muchas gracias. Un acontecimiento muy bonito y todos somos red, así que bueno. Y además, María Jesús, si no me equivoco, tú tienes algo que ver, ¿no? Con el programa WINS, cuéntanos.
Pues sí, yo he tenido el lujo el privilegio de participar en el lanzamiento de WINS en Europa. Estuve en Londres junto con Jean Liao lanzando este maravilloso programa, y luego también en el primer aniversario en Hong Kong del lanzamiento de WINS en Asia. Y la verdad es que cuando me propuso Jean que la acompañara en este proyecto, la verdad es que coincidía con un momento personal muy bueno, pero también un momento profesional estupendo, en el que estaba AXA, tenía un lema, y en la campaña seguro que os acordéis porque estaba en televisión, que era: ser mujer no debe ser un riesgo. Sí. Entonces, coincidía con eso y con muchas cosas que han ido cambiando en la compañía y cosas que yo he ido viendo a nuestro alrededor. Y la verdad es que me sentí como impulsada a poder colaborar con ellos en esto. Fundamentalmente dando un poco testimonio de la vida, de la experiencia personal que he tenido con mi carrera y con el desarrollo de los distintos puestos en los que he estado, las distintas compañías en las que he estado, ¿no? Y porque estoy súper convencida de lo que ha dicho Ana. Es muy importante que creemos una red de apoyo. Todas las mujeres necesitamos tener una red de apoyo, porque se da por hecho que vas a salir adelante, pero es que, como decía Ana, nos cuesta encontrar una referencia en nuestras compañías. Nos cuesta encontrar gente que realmente esté totalmente convencida de que puedes. Es más, a cada comentario ya te lo piensas y ¡uy! Entonces, es necesario que todas las nuevas generaciones que se van incorporando a nuestras empresas, que tienen muchísimo talento, pero sobre todo las generaciones de mujeres, que de verdad se lo crean, que de verdad se sienten apoyadas e impulsadas, y que de verdad que se puede, porque las cosas han cambiado mucho. Ahora hay mucha más flexibilidad a nivel empresas, la conciliación es más sencilla, y aunque tener hijos no es una responsabilidad solo de la madre, muchas veces asumimos un rol que queremos seguir teniendo, pero eso no significa renunciar a nuestras carreras profesionales. Lo único que necesitamos es un poquito de apoyo y creérnoslo, ¿no? Entonces, para mí WINS ha sido eso, o sea, ayudar a transmitir este mensaje de que es importante que las nuevas generaciones lo sepan. O sea, ahí estamos. Intentamos dar un poco de ejemplo. Intentamos. Bueno, estamos dando paso a estas nuevas generaciones que yo creo que son un poquito más valientes, y eso es un gran paso. Bueno, Ana, desde tu visión, ¿qué barreras crees que seguimos encontrando las mujeres, sobre todo en los roles estos tecnológicos, y qué palancas crees que están funcionando dentro de Solera para romper esos famosos techos de cristal, o bueno, yo lo defino a veces techo de cemento? Sí, pues mira, yo creo que hoy en día hay mucha más barrera cultural que técnica. Creo que hoy en día estamos súper preparadas y es más algo cultural. Si nos vamos a roles STEM, pues hay un estudio que dice que creo que es un 33% de los puestos son solo de mujeres. Si vas al área de la ingeniería bajamos al 20%. O sea, y es que al final ¿eso qué hace? Que haya falta de referencias. Cuando hay falta de referencias es difícil empezar a crecer desde abajo, desde las universidades, desde los estudios, desde la formación profesional. Entonces creo que esa es una barrera bastante importante que tenemos que ir poco a poco rompiendo. Por eso también estoy yo hoy aquí, porque al final yo soy muy técnica y también quiero decir que hay un camino, que puedes llegar a donde tú quieras. Entonces, bueno, en Solera, pues gracias al programa WINS, gracias a iniciativas internas de igualdad, de inclusión, se están dando oportunidades que quizás hace unos años era un poco más complicada en áreas más tradicionales. Entonces, yo creo eso, sobre todo, también como ha comentado María Jesús, la parte de conciliación, la parte de entender todas las perspectivas, creo que son muy importantes. Y eso, el tener referentes. Uh-huh.
Referentes, aquí estáis vosotras, ¿no? Para mostrar estos referentes, que los hay muchos en el sector seguro y además, bueno, aparte de la conciliación, hemos hablado de muchas medidas, pero quizás puedas, María Jesús, hablarnos de alguna medida más concreta que estéis implantando dentro de tu compañía, a lo mejor culturales, de talento, algún avance, ¿no?, que tú veas que ha cambiado en este tiempo que llevas muchos años en el sector y 10 en AXA, ¿no? Creo que has dicho. Sí. Bueno, pues la verdad es que el cambio más importante que yo he encontrado es que ahora mismo, sin ninguna duda, hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades en AXA. Y eso se acompaña de calibración de salarios, de flexibilidad, de conciliación, de muchas oportunidades en las que no miran el género. Y esto es muy importante. O sea, el tener la garantía de que en una compañía, recursos humanos, tiene clarísimo que hay que dar las mismas oportunidades a los dos géneros, yo creo que es una garantía de que te encuentras a gusto. Yo por lo menos me encuentro muy a gusto. Pero, por ejemplo, también existen otras cosas. Por ejemplo, os voy a contar. Quizá uno de los temas cuando las mujeres decidimos durante la maternidad, pues un poco ralentizar nuestra carrera profesional, a veces nos quedamos fuera del mercado porque no tenemos suficientes conocimientos o sentimos que no tenemos suficientes y no estamos tan actualizados. Entonces, existe un compromiso de capacitación. Entonces, por ejemplo, yo he hecho un curso, yo soy Promoción A12, que es un curso que es un programa de liderazgo femenino que hace la COE junto con ESADE y bueno, pues lo he hecho animada por mi jefa, que es mi mayor impulsora y mi mayor apoyo, porque realmente te sientes más segura cuando tienes el nivel de capacitación que necesitas. Pero también hay otras cosas que se hacen. Mira, cuando me promocionaron, una de las primeras promociones que tuve y ya tenía un equipo grande, pues me sugirieron si quería un coach en lo que es la transición en los primeros meses. Y me pareció una idea estupenda que me ayudó a seguir con seguridad, porque quizá eso es en lo que pues nuestra cultura pues nos ha dejado un poco atrás en esa seguridad para poder asumir posiciones de más responsabilidad. Lo había comentado antes, Ana, sí, ese síndrome del impostor, sí. Exacto. Entonces, para mí AXA tiene un montón de iniciativas. Es que no os podría contar todas y se me olvidarían, ¿vale? Pero las que yo he vivido, en las que yo he tenido... son las que además más nos interesan. Las has vivido, las has comprobado y exacto, eres el mejor ejemplo de ello. Exacto. Y cada día siento que la persona... mi responsable, o sea, está intentando impulsarme y que yo pueda promocionar hasta donde yo quiera llegar, que eso también es importante, desde el respeto hasta donde yo quiera llegar. Entonces, creo que eso me hace que cada día pues yo esté contenta cada vez que me levanto y vaya a trabajar. Claro. Qué importante es sentirse acompañada desde el principio para no tirar la toalla y seguir ahí pues avanzando poquito a poquito. Y ya de forma breve os lanzo una pregunta a las dos. ¿Qué consejo le daríais a una joven profesional, porque hemos hablado de los futuros talentos, qué consejo le daríais para crecer en el sector asegurador? Pues yo diría un aprendizaje constante, el tener una mente abierta y curiosa para estar continuamente aprendiendo, porque al final la vida son cambios y tienes que estar abierta a aprender. Y sumado a eso, la valentía. Totalmente. Que al final que no se tenga miedo a dar una opinión, a dar consejo, a crecer, a ampliar las miras, a ampliar tus objetivos, que al final yo, desde mi punto de vista, con esfuerzo, con perseverancia, con pasión, al final se puede llegar donde se quiera. María Jesús, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que lo que tienes que saber es a dónde quieres llegar. O sea, en cuanto sepas cuál es tu meta, créate todo lo que necesitas alrededor, pues como ha dicho ella, la formación, pero también la red de apoyo. Únete a cualquiera de las redes de apoyo que ahora mismo hemos ido creando, ¿no? Las mujeres para ayudarnos y háblate a ti misma bien. Cuéntate que puedes, que vas a conseguirlo, porque qué importante es hablarnos bien, que es lo que nos posiciona respecto a la persona con la que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería para mí lo más importante, que se puede.
Bueno, muy bien, ¿no? Que se puede ser valiente. Buenos mensajes finales, ¿no? Para nuestro primer episodio de hoy. Bueno, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Habéis estado a gusto, espero. Muy cómoda, yo muy bien. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, pues alegramos mucho. Ana, María Jesús, ha sido un verdadero placer y una suerte teneros aquí, como ha dicho mi compañera Patri. Y bueno, os deseamos muchísima suerte en el mundo y muchísima suerte con estos proyectos que tenéis, que sigan creciendo y que den paso a inspirar a otras personas. Sí. Para abrir camino. Bueno, y nos vemos en los premios a ver quiénes son la agraciada. Sí. Hasta febrero no lo sabremos. Bueno, y antes de finalizar el episodio de hoy, vamos a hablar con Susana Pérez, directora general de Inés y fundadora de Redegui. Bueno, mi compañera Cris le ha hecho una pequeña entrevista. Con el foco, no un poco en el título del programa, Horizonte 2026, Liderazgo en Acción, nos anticipará algunas novedades de este año de la red, nuestro próximo evento Experience. Bueno, entre otras cosillas. Bueno, pues venga, vamos allá a la entrevista. Vamos a ello. Hola Susana y bienvenida, gracias por estar aquí y acompañarnos en el primer capítulo del año, en la temporada 5. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti, encantada de estar aquí. Por fin vengo a este video podcast y a conocerlo y a inaugurar la temporada, así que feliz y encantada. Muy bien. Pues bueno, Susana, queremos que nos cuentes qué lectura haces de la evolución de las mujeres en estos años en posiciones directivas y en los consejos de administración y cuál es el siguiente eslabón o el siguiente escalón, mejor dicho, que marca la red para impulsar el liderazgo femenino en el 2026. Pues mira, Cristina, si echo la vista atrás sí que veo un avance real, ¿no? Hay más mujeres en puestos directivos y sobre todo, y eso me encanta, que hay más mujeres que ya no piden permiso para liderar, ¿no? Eso es importante, hay esa mayor conciencia y mayor sensibilidad, ¿no? Sigo pensando en el pasado, hace 40, 45 años, que son los primeros datos que teníamos en entidades aseguradoras, teníamos solo un 3% de mujeres directivas. 20 años después, un 4,2%, es decir, que el camino era muy lento. Sin embargo, desde los inicios del siglo XX hasta ahora, en estos últimos 25 años, ya contamos con un 33,6% de mujeres directivas, o sea que vamos por el buen camino, estamos cogiendo ritmo, pero sí que es verdad que todavía seguimos teniendo techos de cristal, ¿no? Y entonces el escalón que queremos y el impulso que queremos hacer este año, en el 2026, desde la Redegui, pues es hacer que haya más mujeres en puestos directivos, pero en los roles más estratégicos, que haya una mayor visibilidad de estas mujeres, una mayor influencia y que consigamos ese liderazgo compartido con los hombres, que seguimos teniendo un sector bastante masculino y que haya más liderazgo compartido y sobre todo las mujeres que ocupen puestos decisivos, que haya más presidentas, que haya más directoras generales o CEOs y mujeres en puestos estratégicos, es decir, donde se pueda influir, tomar decisiones y transformar. Muy bien. Y bueno, hablamos de la Semana del Seguro, que tendrá lugar muy breve, en poco tiempo, concretamente el 17, 18, si no me equivoco, y 19 de febrero, y se presenta como un punto de encuentro clave en el sector asegurador, donde asisten pues aseguradoras, proveedores, mediadores de seguros. Esta edición, tengo que decirte que he estado revisando el programa y la verdad que promete por la innovación, por las nuevas oportunidades, por tendencias y por temas que marcarán la agenda y que creo además que pintan muy, pero que muy interesantes. Desde tu perspectiva, Susana, ¿qué podemos esperar este año en IFEMA, en un contexto de tantísimo cambio, de tantísima transformación en el sector? Desvélanos algún gran eje o alguna actividad que no deberíamos de perdernos. Pues mira, efectivamente es en breve la Semana del Seguro, en esas fechas que has marcado, y después de un cierre del 25 fabuloso, estupendo, con crecimientos de casi un 14%, el seguro afronta este año 2026 pues con cambios, se está transformando, bueno, lleva ya años, ¿no? Y nosotros bajo el lema de en primera línea, porque el sector es verdad que está en el centro, ¿no?, de los grandes retos, el climático, el envejecimiento, ahí está el sector seguros,
queremos hablar de transformación, de todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. De hecho, el foro inaugural, el de alta dirección, lo hemos titulado La transformación inteligente, porque otro de los grandes retos es la inteligencia artificial, sin duda, esa transformación inteligente y cómo las decisiones de hoy pueden impactar en el 2040. Ahí lo que estamos es proyectando ese liderazgo con visión, no para dentro de 3 meses, sino pensando en decisiones que puedan impactar en el sector, en un tiempo y en el seguro que queramos construir, ¿no? Y si tengo que recomendar dónde ir o qué ver, qué acudir, va a girar mucho en torno a la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, el tema de los datos, que lo hemos estado hablando, y cómo están tanto una como otro transformando el negocio, también cómo adoptar decisiones en momentos de tanta incertidumbre geopolítica, económica, en fin, vivimos así ya muchos años y tenemos que aprender a liderar en este sentido, y cómo también podemos seguir liderando pero en un entorno sostenible, inclusivo y más humano, ¿no? La tecnología es un medio, pero el talento es lo importante, ¿no? Y esa combinación de tecnología y de talento, pues es donde tenemos que ir y a donde va el sector, ¿no? Y Susana, tengo una curiosidad, soy una persona muy curiosa, ya lo sabes. Cuando alcanzamos mesetas de crecimiento en liderazgo y sobre todo en posicionamiento femenino, ¿qué palancas concretas crees que son más eficaces para volver a dar ese acelerón y seguir avanzando? Cuéntanos. Y llegar a ese 40%, ¿no? Que es el objetivo de la red. Pues mira, cuando decimos que hay mesetas es porque estamos como muy conformes con los avances que hay, y eso no puede ser. Tenemos que seguir impulsando porque talento hay mucho y lo que hay que hacer es empujar, ¿no? Abrir puertas y facilitar también a las mujeres, ¿no? Yo diría que hay 3-4 palancas, ¿no? Que son las más importantes. Primero eso, mentoring, no coaching, que hacemos con las mujeres, que son esos asesoramientos y esas guías acompañadas de un sponsorship, que al final son los que te impulsan y te abren puertas, ¿no? Esto lo estamos haciendo mucho en el programa de liderazgo femenino y es muy apreciado por todas las chicas. Fijar unos objetivos que sean medibles con unos KPIs que si pueden estar además ligados al resultado, pues tanto mejor, ¿no? Al final todo lo que se mide se consigue, ¿no? O por lo menos se va persiguiendo, ¿no? Por supuesto también el tema de la autoconfianza, eso es súper importante y eso es algo que trabajamos también mucho en ese programa de liderazgo femenino y esa formación, ¿no? Que al final es necesaria, ¿no? Pero ese empujoncito que necesitan las mujeres lo trabajamos mucho ahí y me parece que es una palanca también importante, trabajar esa autoconfianza. Totalmente de acuerdo, la verdad. Y bueno, y por último, Susana, Retewi, ya lo has avanzado, nació como un propósito muy claro, que es alcanzar ese 40% de mujeres directivas en las aseguradoras. ¿Seguimos manteniendo ese hito como norte para el 2026? ¿Y qué KPIs intermedios propones para no ponerle freno? Es decir, para que haya atracción, para seguir creciendo. Pues sí, sigue siendo el objetivo, puesto que estamos en un 33,6 y no hemos llegado a ese 40 y no es una meta simbólica, es un umbral a partir del cual pensamos en ese 40 que la diversidad puede hacer cambiar, ¿no? Cambiar, tomar decisiones diferentes, ¿no? Y sí, para seguir con esa atracción necesitamos unos KPIs, que el primero es el que llevamos midiendo como Observatorio de Igualdad desde el principio, saber cuántas mujeres tenemos en los consejos de administración, comités de dirección, en las que son CEO-1, las que reportan al CEO pero no están en el comité, y las direcciones de área. También ver cómo se van promocionando las mujeres, sería el segundo KPI, las mujeres a diferentes puestos claves, esa promoción, cómo va incrementándose. Conocer el número de mujeres en posiciones estratégicas más ligadas a negocio, que eso es fundamental para que de verdad se pueda influir y no tanto en roles de apoyo como es hasta ahora. Y finalmente, bueno, pues seguir midiendo con datos, con transparencia y con claridad, ¿no? Al final lo que no se mide, pues no existe, y lo que no se persigue, pues no avanza, ¿no? Se deja ahí aplazado, ¿no? Y es que la igualdad no es un lema, es una estrategia, y por tanto, como todas las estrategias, pues hay que medirlas y pensamos que se puedan conseguir, ¿no? Pues esos serían los 4 KPIs.
Muy bien, muchas gracias, Susana. De verdad que es un placer tenerte aquí y escucharte. Gracias por estar aquí en el podcast. Encantada, gracias a vosotros, a ti, Cristina. Gracias. Gracias, Susana, y gracias, compañera, por esta entrevista que nos habéis traído, súper interesante. Pues ya no nos queda más tiempo, así que solo queda recordaros que, como siempre, nos encontramos muy pronto con vosotras y vosotros en el próximo episodio de Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que damos voz a las mujeres del sector asegurador, porque sin duda el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Y bueno, y no os olvidéis que nos tenéis que escuchar en el audio Apple Podcast, en Spotify, o vernos en formato video podcast en el canal de YouTube de Inés. No nos falléis, hasta el próximo episodio y gracias por estar siempre ahí y apoyarnos.